Buenos días, Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Eh, Ernesto. Buenos días, Jorge Luis. Ahora sí, como dirían los locutores de la vieja escuela de la radio, estamos de manteles largos, mi querido Jorge Luis. Ah, Bienvenido. sí. Bienvenido, muchas gracias. Y es el aniversario de Rompevientos. ¿Cuál es el motivo de los manteles largos? No, no, por tu presencia, mi Oh, querido por Jorge tu... Luis. No, no, no. No, Muchas gracias. Qué no, bueno que haya mantel y mesa. un gusto, mi querido Jorge Luis Sierra Guzmán. Jorge Luis, a propósito, antes de entrar en materia, el libro de Seguridad Interna que publicaste, eh, ¿está todavía disponible o no? Está disponible, claro que sí. Lo pueden encontrar algunos ejemplares todavía en Amazon. De vez en cuando la gente que lee el libro pues, lo suelta y lo vende en Amazon o lo deja en una librería de libros usados y por ahí lo vende. Pero sí se puede encontrar. Yo estoy ahorita en proceso de hacerlo en un formato tal que se pueda colocar ya sea en alguna plataforma virtual para que tenga más acceso, porque fue un libro físico. La edición fue limitada, no hubo muchos ejemplares tampoco, y se agotaron. Entonces los únicos ejemplares que hay son ejemplares que existen en librerías de viejo o en Amazon, cuando se llegue a encontrar en Amazon, pero sí se encuentra. Pero, o sea, no está digital, es Y yo me he disponible. encontrado una versión digital del libro en una biblioteca digital que se llama Z Library. Mm, Z Library se llama Z-Library. ya. Y si ustedes buscan ahí el libro, lo van a encontrar en un formato como escaneado. Este libro escaneado y está completo. Ah, Ahí lo wow. encuentran, sí. Pues órale, Jorge Luis, pues gracias, vamos a buscarlo, vamos a buscar la liga y se la vamos a colocar también aquí a la audiencia por si le interesa hacerse de ese libro. En verdad es un libro que les recomendamos muchísimo y pues me imagino que Jorge Luis ya estará trabajando precisamente en una actualización. Es otro momento, otro tiempo, pero ese libro vaya que vale la pena. Jorge Luis Sierra Guzmán pasó el año 2021 y pues platicando Alberto Nájar y yo, pues decíamos, pues hay que buscar a Jorge Luis Sierra, quién mejor que él para un balance, Alberto, en materia de seguridad nacional, seguridad interna, seguridad pública en nuestro país, en lo que toca pues a las corporaciones y la estrategia de seguridad que ha implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el balance que tienes, Jorge Luis, sobre la actuación del gobierno, la estrategia y la operación del gobierno en materia de seguridad y seguridad pública? Sí, Ernesto, muchas gracias y muchas gracias también, Alberto, por haberme invitado a comentar esto. Me parece que el balance del año 2021 es un balance, digamos, híbrido, en el sentido de que hay cosas positivas que se lograron en el 2021 y hay cosas que significan todavía, digamos, un reto, una posibilidad de mejora, una oportunidad para el propio gobierno. Digamos, del lado de los alcances, digamos, de las cosas que se han logrado, digamos, enfrentar de manera relativamente exitosa, ha sido que se ha logrado, digamos, como que extender el sistema de vacunación, el esquema de vacunación a una gran mayoría de la población. En México, como ustedes lo saben, el poco más del 50% de los mexicanos en algunas zonas urbanas grandes, importantes, está vacunado. Y eso ha significado que México resista de alguna manera más los efectos de la pandemia. Al hacer esto, creo que estamos fortaleciendo uno de los ejes principales de la seguridad nacional, que implica que la población esté en posibilidades físicas de poder, digamos, seguir adelante y seguir construyendo pues, sus sueños, sus expectativas de vida, su propia condición. Eso, entonces eso de alguna manera distingue a México de otros países, ¿no? Y eso podría considerarse algo, como te digo, relativamente positivo. No, no puede ser absoluto porque hay zonas del país en donde pues las nuevas versiones de la pandemia,
las transformaciones que ha tenido este virus han también causado estragos en la población, y lo que estamos viendo ahorita es que los estragos en la población están concentrados en personas jóvenes, y eso también de alguna manera es algo significativo, ¿no? Que el virus está afectando a personas jóvenes que están en plena capacidad laboral, que están ahí, ¿no? Creo que por otra parte, digamos, la crisis económica no es, digamos, no es algo que haya aparentemente salido de control de la mano del gobierno. Se ha estabilizado de alguna manera, digamos, la relación del peso con el dólar, y eso sigue siendo un factor de estabilidad económica que también proporciona un factor relativo positivo en la economía, ¿no? Entonces, por ese lado también hay, digamos, como que un factor de alguna manera, pues, reconocible, ¿no? Sin embargo, hay otras partes de la vida nacional en donde sí es notorio que se requiere, digamos, como que un logro mayor, porque los resultados han sido todavía ineficientes. Recuerden ustedes que la violencia en México prevalece, que el número de homicidios dolosos sigue estando presente en el país, no importa si es un país controlado por un gobierno como el de López Obrador, o fue un gobierno del PRI, o fue un gobierno del PAN. De cualquier manera, digamos, la existencia de organizaciones criminales y la forma de enfrentarlas, pues ha originado este fenómeno tan grande que hay en México de homicidios dolosos y de problemas de desapariciones forzadas, que en este caso serían desapariciones forzadas por parte de organizaciones criminales que están operando en el territorio mexicano principalmente, ¿no? Aunque también no pueden descartarse desapariciones forzadas por parte de las mismas autoridades. Pero esos dos temas son temas que todavía están ahí presentes, que no se han podido despejar. Ya los grupos de derechos humanos han mencionado que el gobierno necesita presentar mejores cifras en esos campos, o al menos reconocer la existencia de graves problemas en esas áreas, ¿no? Muchos de los programas a nivel estatal para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas en fosas comunes, en los panteones municipales o en los panteones estatales, no han tenido el éxito esperado, en parte porque no se han podido administrar mejor los recursos, y en otra parte porque también ha habido, digamos, problemas de corrupción. Entonces los recursos no llegan hacia donde deben de llegar. También hay otras partes de la vida nacional que uno deberá mencionar, por ejemplo, la persistencia de feminicidios en el país. La violencia contra la mujer se ha incrementado, la violencia intradoméstica también se ha incrementado, y eso casi siempre va en perjuicio de los sectores más con una situación mayor de vulnerabilidad, que es el caso de las mujeres, y que eso ha significado un incremento también en el número de feminicidios. Parte del problema es que esos asesinatos a veces no logran, digamos, encontrar una solución viable en los juzgados, porque lo hemos documentado, los jueces prefieren y los fiscales prefieren, digamos, vías abreviadas de solución, en donde la persona reconoce su responsabilidad, y eso significa una penalidad menor para la persona que cometió el agravio, y eso es de alguna manera visto como una especie de aliciente, ¿no? La gente puede cometer un feminicidio, encontrar, digamos, una defensa legal, lograr un juicio abreviado y encontrar beneficios del juicio abreviado que le permitirían eventualmente quedar en libertad. Y eso significa una forma, de cualquier manera, aunque atenuada, pero significa una forma de impunidad. Esos elementos que están afectando a la sociedad me parece que son también parte de los pendientes que deja el 2021 y que se heredan para el 2022, ¿no? La otra parte, que sería, digamos, la formación de los cuerpos de seguridad, todavía está en proceso y no ha dado todavía, digamos, un resultado tangible, digamos, tanto en términos de calidad o de cantidad. Sabemos que está en proceso, está en marcha,
digamos, cambios internos en las Fuerzas Armadas que permitirían una reorganización de los recursos, una disolución del mando más efectiva, reconocimiento de digamos, algunas áreas de las Fuerzas Armadas que no estaban debidamente reconocidas a la cadena de mando, y que de ahí se desprendería o se podría desprender, digamos, un sistema, digamos, de política militar más eficiente. Sin embargo, eso todavía es algo que está, digamos, en desarrollo, que no ha terminado de concluir ese proceso, que aún falta meter dentro de esa ecuación de integración a la Armada de México, y que se sigue persistiendo en un modelo en el cual México sigue rezagado en comparación con el modelo de otros países de América Latina, ¿no? Como podrían ser países que tienen un ministro civil de la defensa, y que todos los sectores de la defensa estén integrados en una sola institución, y en donde hay, digamos, una capacidad parlamentaria mucho más clara y de una manera más efectiva para controlar el presupuesto, que me parece que eso es algo que todavía no se ha logrado con plenitud en el país, y que sigue siendo parte de los problemas que debieran verse, digamos, atacados en este momento, ¿no? Creo que si ahí le podríamos agregar también que los sistemas de inteligencia todavía falta, digamos, camino que recorrer para una mejor integración, para digamos, un servicio más profesional. Aún recuerden que algunos de los estados del país siguen comprando servicios de espionaje supuestamente para personas o organizaciones delictivas, pero que en realidad luego se utilizan de manera inadecuada, y son dirigidas contra ciudadanos, son dirigidas contra personas defensoras o contra periodistas. Entonces siempre se hace riesgo de que cuando un gobierno estatal compra un servicio de espionaje digital, ese servicio sea utilizado en contra de las personas, ¿no? Si no hay una suficiente rendición de cuentas o un suficiente control para evitar eso, el fenómeno puede seguirse repitiendo. Jorge Luis, yo tengo 12 preguntas a propósito del balance de 2021. La primera, en diciembre de 2021 se cumplieron 15 años de que este pobre sujeto apellidado Calderón Hinojosa declaró la guerra en contra de algún cartel o dos del narcotráfico, sin tener conocimientos totalmente claros de lo que sucedió en el país, sin tener una estrategia definida, solamente para legitimar el fraude electoral de ese año. Se cumplieron 15 años y la violencia se mantiene de una manera fuerte, intensa. No se ha logrado revertir el crecimiento de la inseguridad en varias partes del país. El presidente y el gobierno de la 4T insiste en focalizar en el caso de homicidios dolosos, que es una estadística válida e importante, pero hay mucho más allá de los homicidios dolosos. Hablo, por ejemplo, del control territorial de zonas enteras del país por parte de organizaciones delictivas. 15 años después, ¿ves tú posibilidades de revertirlo con la estrategia que sigue el actual gobierno, Jorge Luis? Y la segunda pregunta, si me lo permites, es cierto, el modelo de control de las Fuerzas Armadas en muchas partes del mundo y América Latina, como tú mencionabas, implica un mando civil. Aquí se camina en sentido contrario. ¿Esto ves riesgos, ves posibilidades de que se consolide ya en adelante? ¿Hay forma de que en 2024 haya algún cambio, una reversa a este camino, Jorge Luis? Bueno, viendo un poco la primera parte de la pregunta, Alberto, me parece que sí, efectivamente hay pendientes. Lamentablemente, digamos, cuando el presidente Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, la declaró, digamos, haciendo énfasis solamente en el músculo militar, ¿no? Él habló de guerra, él habló de emplear las Fuerzas Armadas, se puso el uniforme militar, y entonces a partir de ahí pensó su estrategia. Él, al momento de fundamentar su estrategia de guerra contra el narcotráfico, él enfatizó mucho el hecho de que el narcotráfico o las organizaciones criminales estaban controlando territorio. Y él decía, y lo dijo en una entrevista que tuvo en ese entonces con Jorge Patterson, que estaba en el Universal, él dijo que
que el Estado no podía convivir con organizaciones criminales, no podía coexistir con organizaciones criminales que estaban controlando territorio, y por eso de ahí lanzó, digamos, la iniciativa de emplear las Fuerzas Armadas para controlar los territorios o expulsar, digamos, a las fuerzas criminales de los lugares en donde estaban ellos de alguna manera concentrados y operando, ¿no? Creo que eso no se logró por muchas razones. Primero porque fue una estrategia unilateral y hacía falta, y muchos expertos lo señalaban, una estrategia múltiple en donde se consideraran muchos otros factores que eran necesarios y que sin los cuales cualquier vía o aplicación de fuerza podía resultar no solo incompleta, sino contraproducente, que fue lo que sucedió con esa estrategia, ¿no? Que se incrementaron al máximo los niveles de violencia, y que esos niveles de violencia incrementados a ese nivel ya no bajaron, simplemente se mantuvieron porque, digamos, el narcotráfico encontró que las nuevas condiciones era para ellos, digamos, más, les daba a los narcotraficantes más seguridad de ejercer esa violencia que, digamos, encontrar, digamos, formas de convivencia con el sistema político, con el sistema bancario, como si existieron en los gobiernos anteriores, ¿no? Cuando los narcotraficantes estaban integrados en los sistemas bancarios, cuando estaban integrados en los sistemas políticos, cuando tenían una influencia, etc. Ahora, la estrategia de muchas organizaciones criminales nuevas que han surgido han sido, ok, vamos a controlar la finanza, vamos a controlar la política, pero por la vía de la violencia y por la vía del asesinato múltiple y de las desapariciones y de la extinción de pueblos enteros, etc. Esto no se ha disminuido, lamentablemente, y tiene en parte que ver con un factor histórico. En alguna zona del país simplemente no hay Estado. Y donde hay control territorial del narcotráfico es porque no hay otra forma de subsistir de la población. La población ahí persiste únicamente porque tiene como forma de subsistir negocios vinculados al narcotráfico o al tráfico de personas o a la prostitución o cualquier forma de negocio que no está, que está en realidad fuera de la ley, pero no tienen otras alternativas. No hay industria, no hay transporte, no hay inversión, no hay fuentes de empleo, no hay escuelas, no hay nada. Entonces, claro que ahí suelen montarse bolsas de control, que en realidad son pequeñas en términos de, digamos, términos geográficos, pero que sin embargo la capacidad de violencia que se genera ahí pues es muy alta, ¿no? Son focos de violencia muy, muy fuertes. Y por otra parte, esa ausencia del Estado también se complementa con el fenómeno de corrupción, porque aunque haya presencia estatal, aunque haya presencia del Estado, cuando hay corrupción, significa como una ausencia del Estado voluntaria, ¿no? El Estado se abstiene de emplear, digamos, sus recursos o su fuerza contra el crimen organizado porque está en acuerdo con el crimen organizado y no lo combate porque hay un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque eso está significando para algunos funcionarios públicos el flujo de grandes cantidades de dinero que ellos después lavan en Estados Unidos o que lavan en otros países, los mandan a los paraísos financieros, etc. Y entonces se forma ahí una especie de narcopolítica que ha impedido también que el Estado cumpla con eficiencia su función, y que ha permitido que el narcotráfico o que la delincuencia organizada reemplace, digamos, la presencia estatal en zonas en donde hay un alto índice de corrupción, en zonas donde hay una franca ausencia del Estado. Ya, gracias, Jorge Luis Sierra. Jorge Luis, también dos preguntas, sé que tenemos ya el tiempo muy acotado, pero una tiene que ver con el papel que ahora tiene pues la Secretaría de Seguridad Pública. Es distinto que en cualquier otro sexenio. Las funciones que tiene en este caso la titular, Rosa Isela Rodríguez, pues creo que son muy acotadas, y que quien ha tomado el control en materia de seguridad interna y seguridad nacional, pues es el Ejército Mexicano a través
del secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la valoración que tú tienes con respecto de las funciones que ahora tiene la Secretaría de Seguridad Pública? Y la otra pregunta, Jorge Luis, tiene que ver con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no confrontarse con cárteles de la droga o del crimen organizado que tenemos en el país. Ahorita acabas de señalar la decisión que luego puede tener una autoridad de no confrontarse con los cárteles o grupos delincuenciales por una cuestión de corrupción o narcopolítica que puede haber en el país y que la sigue habiendo, particularmente con los jefes de los ejecutivos estatales, que es donde identificamos algunos casos, particularmente Tamaulipas o Coahuila, por poner solo dos ejemplos. Pero en materia de la decisión del presidente en este sentido, si la decisión es no confrontar, ¿con qué tendría que ir acompañado y cómo medir si esto está dando resultado, considerando pues estos índices o estas valoraciones para medir si esa estrategia está dando resultado o no? Sí, la primera parte de tu pregunta sobre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, creo que tendrían que ver con una revaloración del problema. El problema del narcotráfico es un problema evidentemente de salud, porque estamos hablando de sustancias que están consumiéndose en el país y de sustancias que están, digamos, presentes en la vida cotidiana. Por otra parte, entonces estamos hablando de un problema de salud. Por otra parte, estamos hablando también de un problema financiero, porque el narcotráfico representa grandes flujos de dinero que llegan, digamos, a los sistemas financieros del narcotráfico y se reciclan. Entonces estamos hablando de flujos de dinero. Y por otra parte también estamos hablando de flujos de armas, porque para mantener esas operaciones los grupos criminales tienen que estar pues bien armados. Ha sido eso evidente que los grupos están tratando de equiparse con armamento que pueden, digamos, ponerlos en una situación distinta de fuerza con las propias fuerzas gubernamentales. Entonces, la política de confrontación contra los grupos criminales no puede ser exclusivamente con una confrontación mediante el uso de la fuerza. Necesariamente tiene que haber una confrontación financiera, es decir, tiene que haber un combate hacia las formas que tiene el narcotráfico de pues, capitalizar las operaciones y volverlas un ingreso financiero. Entonces ahí me parece que esa administración estaba llevando a cabo, digamos, un proceso de investigación que arrojó resultados a través de la unidad de inteligencia financiera y encontró que había, digamos, fortunas acumuladas que tienen un origen ilícito, y empezó a atacar esas fortunas acumuladas en manos de políticos, que me parece que era una decisión muy acertada. Entonces creo que el hecho de no confrontar, digamos, con las Fuerzas Armadas el narcotráfico, no significa que el narcotráfico no se pueda confrontar por otras vías, ¿no? Entonces hay que confrontarlo también con el tema financiero, que como he visto tampoco cambió el titular, o movimientos ahí, no se logró consolidar eso, ¿no? Y la Secretaría de Seguridad Pública tampoco tiene todos los atributos, a pesar de que el problema sigue manteniéndose en la esfera de la seguridad pública, porque efectivamente, aunque México es un país que tiene, digamos, niveles muy altos de violencia, México es un país que ha seguido funcionando como país, ¿no? Y ha seguido avanzando pese a eso. Entonces, sí, es más un problema de seguridad pública que un problema de seguridad nacional,
que tiene algunos visos de seguridad nacional, es cierto, pero que es más bien un tema definitivamente de seguridad pública. Cuando nos encontramos una estructura de mando en donde prevalecen las Fuerzas Armadas sobre la seguridad pública, ahí nos encontramos con una irregularidad gubernamental que es necesario atender. Sí, gracias, Jorge Luis. Sé que te tienes que ir, te queda ya casi nada de tiempo, pero hay una pregunta que nos hace Mayamí Jiménez que me parece a mí me parece muy importante, interesante. Ella pregunta, básicamente, Jorge Luis, si te la voy a leer. ¿El calderonato fue un factor importante para la situación del narco actual o se hubiera dado de cualquier modo? ¿Cómo ves, Jorge Luis? Es una pregunta muy importante. Yo creo que aquí yo tendería a ir sobre la segunda parte de lo que dice Mayela, porque esa violencia ya había tenido, digamos, un impulso desde los gobiernos anteriores a Felipe Calderón. Ya venía incrementándose esa violencia. Creo que apareció de manera mucho más importante, mucho más fuerte desde gobiernos anteriores, y yo creo que esto viene arrastrándose desde los años 70, 60, 70, cuando se gesta ahí, digamos, un sistema de seguridad mexicano que se conecta con el mundo criminal para combatir a la insurgencia, y eso es parte de la tesis del enemigo interno, que hay una fuerza de seguridad que se conecta con el narcotráfico y de ahí surgen los carteles. Recuerda que el cartel de Juárez, por ejemplo, estaba dirigido por dos ex agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Hay generales involucrados ahí en el narcotráfico. Hay un cuerpo de seguridad mexicano que estaba combatiendo la insurgencia, pero que lo estaba haciendo aliado con el grupo criminal. Cuando la insurgencia desaparece, queda ese grupo, digamos, ejerciendo el control de los cuerpos de seguridad vinculados con el narcotráfico, y esa me parece que fue, digamos, la cuna de todo. Cuando pasa esto por Felipe Calderón, obviamente Felipe Calderón comete errores, pero él enfrentaba también ya una inercia que había, que venía ya con historia por detrás. Ya. Jorge Luis Sierra Guzmán, pues ya seguiremos platicando. Claro que sí. Hay también un tema que me parece que ojalá lo podamos abordar a profundidad, y que tiene que ver un poco también con lo que está señalando Mayanín y Alberto, pero lo hablaremos en otro momento. Nada más quisiera dejarlo aquí en la mesa para que podamos comentarlo, que es Vicente Fox es el presidente que entra y que sale por vez primera el Partido Revolucionario Institucional. Ese cambio en materia de seguridad interna y en la relación y en el vínculo de un mandatario con los cárteles de la droga, combinado después en contraste, entra Felipe Calderón Hinojosa después de Vicente Fox. Híjole, ahí hay mucho que abordar, y Jorge Luis, y seguramente pues contigo tendremos una mirada mucho más profunda y amplia de esa transición y las implicaciones que ha tenido para nuestro país, Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación, estoy de acuerdo. Nos vemos a la siguiente. Órale. Gracias. Perfecto, Jorge Luis. Muchas gracias. Cuídate Un abrazo. mucho. Un abrazo. Feliz año. Gracias.